están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para llevar a sus hogares una rica comida más. Hoy quiero presentarles un rico caldito de albóndigas que es muy fácil de preparar. Y para esta receta vamos a necesitar 2 libras de carne molida, 2 huevos, media taza de arroz, un tomate, un cuarto de cebolla, 3 palitos de apio, un puñito de perejil, media cucharadita de pimienta negra, un ajo y sal. Y para nuestro caldillo voy a necesitar 4 tomates rojos, un pedazo de cebolla, media cucharadita de comino, un cubito de sabor de pollo de tomate, 2 ajos y cebolla para mi caldito. Y para nuestra verdura aquí tenemos 2 papas, 2 zanahorias, 3 calabacitas de las que tengan, un chile verde y le voy a agregar menta a mi caldito porque no tenía hierbabuena, pero si tienen hierbabuena le pueden poner, y aceite para freír. Y para saborear mi caldito le voy a poner limón y cilantro. Ok amigos, voy a preparar mi caldillo para que ya esté listo y se esté hirviendo. Voy a moler mis tomates y mis demás ingredientes. A este tomate le voy a quitar la semilla un poco para que no salga agrio. Amigos, ya se nos está yendo el calor, ya va a empezar el frío. Hay que aprovechar el frío para echarnos unos ricos calditos. Le voy a agregar la cebolla, los ajitos. El sabor de pollo es el de rojito para que le dé más colorcito. Y el comino. Para este caldito vamos a necesitar 8 tazas de agua, pero ahorita solo lo voy a moler con 4. Vamos a guisar el caldito aquí en esta olla. Le vamos a agregar la cebolla y vamos a esperar a que se caliente para poder guisarlo. Ya casi está. Que esté bien caliente porque a mí me gusta que chille. Ok, ya está listo. Le vamos a agregar el caldito de tomate. Lo vamos a dejar que hierva para que se termine de sazonar y agregarle más agua. Ok, ya está hirviendo mi caldito. Le voy a agregar el agua que me falta, que son otras 4 tazas de agua. Y también le voy a agregar una cucharadita de sal. Y a mí me gusta ponerle más cebolla. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva mientras preparo mi carne. Ok, ya estamos listos para preparar nuestra carne, para ponerle todos los ingredientes que va a llevar. Igual le voy a quitar poquito la semilla. Y lo vamos a picar bien picadito. Vamos a picarlo bien para que no se nos salgan, porque si quedan grandecitos se nos van a salir. Ok, ya está listo. Es un puñito de perejil, no es mucho, nada más así con lo que agarren en la manita. A mí me gusta ponerle hierbabuena, pero en esta ocasión no tenía hierbabuena, por eso le voy a poner perejil. El perejil también le da un rico sabor. Ok, enseguida le vamos a agregar la pimienta, el arroz y los 2 huevos. Lo vamos a revolver, ya tengo mis manitas bien limpias.
Ay, me falta la sal. Una cucharadita de sal. Amigos, me acuerdo cuando yo, la primera vez que hice mis albóndigas, ya tiene muchos años, cuando era joven. Hice mis albóndigas y cuando se las eché al caldillo y empezó a hervir, todo se empezó a desbaratar y quedó como más adentro. Las bolas todas se separaron, la carne toda se separó y no lo tuve que tirar porque no me gustó. Parecía quién sabe qué cosa. Pero ya después aprendí a hacerlas. Es que no tiene que llevar mucho arroz, solo poquito, porque si lleva mucho arroz se van a desbaratar. Pero ya así ya quedan bien. Y ahora me quedan muy ricas. Ya está. Ya nuestro caldillo ya está hirviendo y ya se los voy a ir soltando. Oh, nuestro caldillo ya está hierve y hierve. Así tiene que estar hirviendo para que no se nos deshagan las bolitas. Huele rico. Las vamos a dejar así un poco grandecitas. Y se las vamos a ir soltando. La voy a tapar y la voy a dejar cocinando por media hora en lo que parto mi verdura. Ok amigos, han pasado 10 minutos y quiero agregarle el chile y la menta para que vaya agarrando sabor. Y lo quiero probar de sal también. Está bien rico este caldito. Me quedó bien de sal. Amigos, mi olla está un poquito grande. Solo me salió la mitad del caldito, pero está bien así, no me va a quedar muy seco. Es que no tenía otra olla más chica. Lo voy a dejar que hierva por otros 10 minutos para ponerle la verdura. Ok amigos, nuestro siguiente paso es cortar nuestra verdura. Vamos a empezar con la zanahoria. Le quiero quitar poquita piel. Vamos a poner primero la papa y la zanahoria porque es un poquito más dura que la calabacita. Ya casi mi brazo no me duele, ya estoy lista para la otra. La otra caída. Que mi boca se haga chicharrón. Ok amigos, le voy a agregar esta verdura y después le agrego la calabacita. El caldito no me quedó tan grasoso porque la carne la pedí sin grasa. Le salió poquita nada más. Está bien así. Vamos a esperar unos 10 minutos para agregarle la calabacita. Ok, vamos a seguir con la calabacita y ahorita se la echamos. Ok, ya se pasaron los 10 minutos. Quiero retirarle la cebolla para ponerle las calabacitas. Ok, le voy a echar las calabacitas. Y esto casi ya está. Ya nada más vamos a esperar unos... ¿Qué serán? Unos 10 minutos más y ya. Vamos a esperar 10 minutos. Ok amigos, ya se pasaron 3/4 de hora y esto ya está. Ya la vamos a retirar del fuego.
solo lo vamos a hacer hacia atrás. Y vamos a probar nuestra comidita, a ver qué tal nos quedó. Huele muy rico este caldito. Pero primero voy a calentar unas tortillitas. Vamos a prepararlo con su cilantrito y limón. Dos tortillas nomás para empezar. Ok amigos, ya estamos listos para probar el caldito. A ver qué tal nos quedó. Salieron bien suavecitas las albondiguitas, miren. Vamos a probarlo. Nada más que está muy caliente. Oh my god. Oh my god, está muy rico. Me lucí. Están bien suavecitas. Oh, está muy caliente. Vamos a hacer un taquito. El chile verde que le puse le da un saborcito muy rico. Está muy rico, no pica. Aunque ya empieza a hacer frío, siempre háganse su agüita de limón con pepino sin azúcar. Verán que es muy refrescante. Ni le hace falta el azúcar, está muy rica. Muy buena. Ok amigos, me despido. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les guste esta receta. Está muy rico. Y no se vayan a quemar como yo, ¿ok? Ok amigos, bye. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye.